Hola a todos, soy la doctora Marta Vidal y el día de hoy voy a hablarles del ruido. El ruido que tanto nos molesta, el ruido que tanto problema causa en una gran parte de nuestros pacientes. El ruido es una sensación auditiva desagradable, es un sonido no deseado, es molesto para el oído, es una sensación que no nos gusta. Desde el punto de vista, por ejemplo, la más excelsa música puede ser calificada como ruido por aquellas personas que en cierto momento no quieren oírla. Por ejemplo, si yo ahorita estoy muy tranquila y escucho banda a todo volumen, para mí es ruido, pero tal vez para ustedes no. O tal vez para mí ruido puede ser escuchar música de Jeans a todo volumen y a mi amiga Karina no. Entonces, ruido es aquel sonido no deseado, que es molesto. En el ámbito de la comunicación sonora se define como un ruido a todo sonido no deseado que interfiere en la comunicación entre las personas o en sus actividades. Es molesto para el ser humano. Desde el punto de vista psicoacústico, es un sonido complejo aperiódico cuya forma de onda no se repite, varía sin cesar y en la mayoría de los casos el contenido en las frecuencias varía al igual con el tiempo. ¿Qué es la contaminación acústica? La contaminación acústica se utiliza cuando la expresión del ruido es un sinónimo de ruido que está interfiriendo con la comunicación en la ciudad, por ejemplo, es un sonido o es un ruido que tiene una intensidad tan alta que puede perjudicar a la salud, no solo a la audición, sino a la salud. El ruido es el contaminante ambiental más frecuente en los lugares de trabajo, por ejemplo, fábricas de diversa índole, trabajadores de la construcción, músicos, costureras, que es algo súper común, herreros, carpinteros, electricistas, pilotos, todos ellos están expuestos a ruido y ruido que daña. En la literatura mundial existe un gran número de publicaciones de los efectos auditivos inducidos por el ruido y en México probablemente este es uno de los principales generadores de patología con relación a la pérdida auditiva con causa laboral. Por eso las empresas generadoras de ruido deben realizar estudios audiométricos de forma periódica a sus trabajadores y como sabrán esto falla mucho en nuestro país porque hay muchas empresas donde no les dan las medidas necesarias para desempeñarse adecuadamente y sin daño en sus sitios de trabajo. En México se hizo un estudio en el IMSS entre 1992 y 2002 y se registraron 12,743 casos de trauma acústico crónico ya con incapacidad permanente. Entonces, ¿a qué niveles nos va a dañar el ruido? La exposición más o menos prolongada a sonidos fuertes implica una serie de consecuencias negativas para la salud. Entonces, el ruido pues lo vamos a medir en decibeles. Se dice que un nivel más arriba de 55 decibeles impide a las personas una comunicación adecuada y un descanso suficiente en el hogar. Por lo tanto, en una casa que se supere esta intensidad, pues no va a ser el mejor lugar para descansar y para los individuos que habitan en ella. Una ciudad también, como la Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, es una ciudad moderna donde todos los días nos sometemos a niveles superiores a lo recomendado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que casi el 80% de los que habitamos en ciudades modernas estamos sometidas a niveles superiores a lo recomendado. ¿Qué son los factores que más pueden desencadenar la exposición al ruido? Pues las industrias, el tráfico y los lugares públicos. De acuerdo a la intensidad, a partir de 50 a 60 decibeles, el ruido ya causa molestia. De 60 a 65 decibeles, esa molestia aumentará considerablemente.
Más arriba de 65 decibeles ya empieza a haber perturbaciones en los modelos del comportamiento, ya puede haber síntomas de daño grave causado por el ruido como zumbido, y más arriba de 90 decibeles puede haber ya lesiones irreversibles, y debemos tomar en cuenta que mientras más exposición, mayor susceptibilidad a el daño auditivo. En esta tabla, en esta imagen, vemos los niveles de exposición de acuerdo a las actividades. Por ejemplo, yo ahorita sí les hablo en secreto, estoy hablando de 20 a 30 decibeles. Pero ya una plática normal a una intensidad común puede variar entre 40 a 60 decibeles. Pero vean que es el sonido más intenso. 140 decibeles más o menos lo dan las turbinas del avión. Ir al antro, ir a los conciertos nos dan 120 decibeles. Un motor de carro o de esas motos que son horribles que cuando vamos en la calle nos rebasan, 110 decibeles. Un martillo demoledor o una sierra pues llega a 105, más de 100 decibeles. Entonces todas estas actividades relacionadas a lo que estamos viendo ahora, que nos pueden causar ruido por arriba de 85 decibeles, nos va a causar una pérdida auditiva y sobre todo en aquellas personas susceptibles. Uno de cada 4 adultos tiene pérdida auditiva relacionada a la exposición a ruido, y la exposición continua al ruido puede causar estrés, pero también otros problemas de salud. Dentro de ellos se relacionan las enfermedades cardíacas, también los problemas de concentración, de memoria y del estado de ánimo. Entonces, no solamente la exposición a ruido interfiere con la audición, sino que también puede causar problemas en la salud. En esta tabla vemos los niveles de exposición a ruido. Según la norma oficial mexicana y las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, una persona que se expone a 90 decibeles puede trabajar máximo 8 horas. Pero vean, una persona que se expone a 99 decibeles, hablamos de 1 hora. 105 decibeles, 15 minutos. ¿Cómo ven? Hay personas que trabajan en la construcción que empiezan sus jornadas desde que amanece y a las 6, 7 de la tarde están terminando y se están exponiendo a ruidos mayores a 85 decibeles y sin protección auditiva, y esto nos pronostica que habrá un daño inducido por ruido en algún momento. ¿Qué es el trauma acústico? El trauma acústico vamos a dividirlo en agudo y en crónico. El trauma acústico agudo se produce cuando el incremento de la presión en los sonidos es superior a los límites de resistencia anatómica y o fisiológica del oído medio y o interno, generalmente arriba de 80 decibeles. Las estructuras celulares del órgano de Corti pueden tener alteraciones transitorias determinadas por ascensos y descensos del umbral mínimo de la audición, y se caracterizan por el fenómeno que se llama perturbación temporal del umbral. Esta perturbación temporal del umbral puede ser reversible en las etapas agudas. Dependiendo de la magnitud de esa presión acústica, incluso la membrana timpánica se puede romper, como aquellas caricaturas donde alguien cantaba y rompía el vidrio, pues eso es verdad. En este caso, a mayor intensidad, se puede incluso romper la membrana timpánica o producir alguna luxación o fractura de la cadena osicular. Entonces, dependiendo de la magnitud del daño, puede encontrarse también alguna otitis, y si esta otitis progresa y si no hay un tratamiento adecuado, pues ya se puede instalar la hipoacusia. Cuando el impacto es violento, el impacto de las ondas sonoras es muy violento sobre los líquidos del oído interno, puede destruir parcial o totalmente la membrana basilar o la membrana de Reisner, y así como las estructuras celulares del órgano de Corti y estructuras vecinas, causando también vértigo. Incluso podemos encontrar vértigo. Ahora, el trauma acústico crónico es cuando la exposición es constante y prolongada a los sonidos y esa magnitud es igual o superior a los valores máximos permitibles que habíamos dicho, 85 decibeles. El trauma acústico crónico, entonces, se producen ya alteraciones que tienden más a ser permanentes en el órgano de Corti.
Hay una relación directa con diversos factores, como el daño inducido. Mientras mayor intensidad de ruido, mayor daño auditivo. Características físicas del sonido: no es lo mismo un sonido suave que un sonido con picos o un sonido aperiódico que nos cause mayor disconfort. Tiempo de exposición: a mayor tiempo de exposición, mayor daño auditivo. Tipo de ruido también. El tipo de ruido tiene una relación directamente que daña a las células del oído. Del oído. El periodo de recuperación y edad van muy de la mano. Mientras más jóvenes y menos exposición a ruido, puede ser que esta recuperación sea mejor, pero si hay mucha exposición a ruido y edades mayores, esta recuperación no será tan común. Un ejemplo rápido es: si yo voy al antro ahorita a mi edad, no me voy a recuperar tan fácil como cuando tenía 18 años, que el ruido intenso se me quitaba en unas horas o en una noche. Ahorita ya será distinto. Hay estudios que hablan de que es más frecuente en el sexo masculino, mayor susceptibilidad individual ante enfermedades concomitantes como la diabetes o la hipertensión, y obviamente si no usan un equipo adecuado de protección auditiva, pues habrá un mayor daño. El cuadro clínico en el trauma acústico agudo y crónico será diferente. En el trauma acústico agudo, las manifestaciones clínicas van a depender de la magnitud del sonido. Si el sonido es de más de 80 decibeles, el cuadro clínico puede manifestarse por otalgia o dolor de oído, o algiacusia, molestia al escuchar. Es común que pueda haber acúfeno agudo de duración proporcional a la exposición al ruido. La magnitud puede ser variable y puede o no haber cierto grado de hipoacusia, y también puede o no haber vértigo. En una audiometría tiende a ser unilateral, aunque también podemos encontrar bilateral por alguna alteración en oído medio y o interno. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar principalmente una caída en 4000 Hz. En la curva audiométrica generalmente vamos a encontrar solamente un descenso en 4000 Hz. En el trauma acústico crónico hay varias etapas, y en la etapa 1 puede ser muy parecida al trauma acústico agudo. Hay una instalación o perturbación temporal del umbral, y aquí puede ser todavía reversible porque solamente las células del órgano de Corti se fatigan, pero después de tener la exposición puede que sea un tanto reversible, y se puede manifestar como algo de acúfeno o de también dificultad para concentrarse al final de la jornada. Una etapa 2 del trauma acústico crónico nos habla de que ya esta estimulación de las células ya persiste mucho más tiempo. Hablamos de un tiempo de 5 años en donde las estructuras celulares ya se está generando mayor destrucción, y el daño, además de la zona de 4000 Hz, puede ser en zonas vecinas, puede ser en 6000, puede ser en 3000. En una etapa 3, el daño ya será irreversible. Mayor número de células destruidas, ya se compromete en la curva audiométrica las frecuencias del habla, y ya hay manifestaciones de hipoacusia moderada o severa, y hablamos de que ya el tiempo es de más de 10 años. 20 años o más, estamos en una etapa 4, donde la hipoacusia ya es manifiesta y hay una evidente dificultad para la comunicación porque ya se ha lesionado gran parte del órgano de Corti. Además hay un acúfeno intenso y puede o no haber reclutamiento por el daño directo en las células del oído interno, las células del órgano de Corti. Entonces, las características ya de la hipoacusia en el trauma acústico crónico son variables, pero aquí ya puede ser bilateral, simétrica, puede haber reclutamiento, como ya les había comentado. Las curvas pueden ser tan variables como caídas en 4000 o alrededor
de 4000 o ya involucrar todas las frecuencias del habla o ya estar una hipoacusia manifiesta donde se ha afectado todas las frecuencias evaluadas. Y el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con un interrogatorio, obviamente haciendo énfasis en la historia laboral y de exposición a ruido, una buena exploración física, una audiometría completa con logoaudiometría. Se pueden hacer audiometrías de altas frecuencias y emisiones otoacústicas, esto es lo inicial, y preferentemente que realizamos a aquellos pacientes que tienen exposición a ruido. ¿Cómo clasificamos el trauma acústico crónico? Hay 4 grados y esta clasificación, de acuerdo a la audiometría, el primer grado solamente involucra 4000, el segundo grado además puede afectarse una frecuencia contigua como 8000, en el tercer grado ya pueden ser 3 frecuencias, obviamente alrededor de 4000, y en cuarto grado ese desplazamiento del umbral ya es mayor y ya involucra casi todas las frecuencias evaluadas. El tratamiento está enfocado a optimizar la función auditiva y disminuir las secuelas ante el trauma acústico crónico. Mejorar la oxigenación de las células sensoriales, evitar la degeneración a través de diversos tratamientos, por ejemplo, el uso de analgésicos, vasodilatadores periféricos, medicamentos antiinflamatorios, que todo esto lo vamos a dar de acuerdo a cada caso y de acuerdo obviamente a las enfermedades concomitantes. Cuando es el caso, pues también se dan antivertiginosos. Casos extremos llegan a requerir timpanoplastía cuando el trauma acústico agudo se da y cuando hay una ruptura en la membrana timpánica. Es importante a todos, tengan o no tengan algún daño auditivo ocasionado por ruido, a todas las personas siempre recomiendo que eviten exponerse a ruido intenso a todas las edades y con más razón al grupo de pacientes que ya se han afectado por ruido. Entonces, evitar la exposición al ruido siempre será gracias a tapones auditivos, tapones con filtro, audífonos, todo esto, todos nosotros, todos los que ustedes que son distribuidores de nuestra marca saben que los tenemos y saben que pueden hacer uso de ellos, ya sea con filtro o sin filtro, y además a tener un apoyo médico. Gracias a los vasodilatadores y antioxidantes podemos hacer que este daño celular de cierta manera se pueda retardar. Entonces, con los tratamientos puede ser que disminuya un poco el acúfeno y que disminuya la formación de radicales libres, pero esto es cuando la etapa es aún reversible. En etapas irreversibles, pues lo único que nos queda es el tratamiento rehabilitatorio a través de la adaptación de auxiliares auditivos, uno o ambos, y además de parte de la rehabilitación es el adiestramiento auditivo cuando se requieren ya en etapas